¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una charla más aquí en mi canal. Hoy junto a Irving Gatel. Es un gusto realmente tenerte. Sos una de esas personas que sos referente por todo el conocimiento que tenés y a mí en particular me encanta escucharte. Eso no significa que diga amén a todo lo que vos pensás o todo lo que vos decís, pero me encanta escucharte porque sobre todas las cosas cuando das una opinión sabés fundamentarla y tenés bien claro en qué te estás basando y eso me encanta de vos. Bienvenido una vez más a mi canal y gracias por estar acá. No, al contrario, Gustavo, un gustazo, ya un ratito que no nos habíamos visto por acá, pero de verdad un placer tu invitación, gracias. Bien, ayer tuvimos un día muy difícil porque la alegría de que tres rehenes volvieran a casa se vio opacada por ese circo que armó este grupo de monstruos, porque yo ya ni terroristas le digo, ya estoy empezando a respetar a los terroristas, eh, porque estos me han enseñado que hay cosas peores y son estos monstruos de Hamas que nos han llevado a la Alemania nazi, algo totalmente impensado por los judíos del siglo, no digo del siglo XXI, por los judíos de la segunda mitad del siglo XX, y, y esa tortura psicológica que hicieron de dejar que un hombre vuelva con la alegría de reencontrarse con su familia y que llegue a enterarse que su esposa y sus hijas habían sido asesinadas. Entonces, es tanta la impotencia que en lo personal siento que lo único que me sale, y me pasó ayer cuando hice mi video, son insultos. Eh, yo sé que a vos también te gusta, Irving, a veces irte un poco de boca. Tenés absoluta libertad en mi canal para decir lo que sientas y lo que pensás de todo esto. Y después vamos a hablar de la propuesta de Trump. Bueno, mira, o sea, ahorita ya estoy más calmado, ¿no? Te digo, tú también creo que ya digerimos el trago, pero sí, efectivamente, o sea, hay una descarada exhibición, pretendida exhibición de poder de Hamas, porque al final de cuentas lo que está intentando mostrarle a sus propios seguidores y evidentemente también al mundo árabe es pues que de alguna manera también ellos le ganaron en alguito, ¿no? A Israel. O sea, recuerda cómo funciona toda esta psicología guerrera, si se lo puede llamar así, de los grupos extremistas islámicos, en donde no pueden dar señas de debilidad. Entonces, pues si tienen toda Gaza destruida y su estructura operativa colapsada y sus principales líderes eliminados, bueno, pues por lo menos tienen que presumir que pueden abusar de rehenes indefensos, ¿no? O sea, es algo como que muy marcado en su psicología. Pésimo error. Y es un error estratégico terrible porque en apenas que 2 semanas, 3 semanas, Hamas ha manchado muchísimo su imagen. Digo, porque esto a nivel internacional ya no se puede esconder. Y tanto estar friegue y friegue, jode, jode, con esto de que un holocausto en Gaza, Gazas como Auschwitz, etcétera, y pues de repente salen, o sea, los combatientes de Hamas como si nada, incluso con el uniforme limpio, que bien dicen, bueno, es que ellos para combatir no se lo ponen, salen como civiles, para ser contabilizados como civiles y mueren, se lo ponen nada más cuando hay un evento de Oropel, ¿no? O sea, un evento ficticio, vamos a llamarlo así. Entonces, pero salen con los uniformes bien puestos, nadie se ve que tenga hambre, todos se ven bien. En fin, hay un montaje, pero un montaje cuyos elementos que están utilizando para, digamos, armar toda esta escenografía, es un montaje en donde se nota que no hay un genocidio y en cambio presentan a los tres rehenes israelíes en condiciones físicas increíblemente deplorables, eh, similares al aspecto que tenían los sobrevivientes de los verdaderos campos de concentración después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, jamás se evidencia como verdaderamente el grupo terrorista, como el grupo despiadado, como el grupo inhumano, el grupo de monstruos y obviamente como el verdadero grupo de ideología nazi. Entonces ha sido un fallo terrible estratégico, uno, porque afecta su imagen, pero dos,
porque Israel dijo, bueno, ya, ok, pasado este trance de el intercambio de rehenes, voy sobre ti y no vas a sobrevivir. O sea, con algo así, con mayor razón, le mandan a Israel el mensaje de que Hamas no debe sobrevivir. Estados Unidos mismo hoy se publica ya una orden ejecutiva para una instrucción para el Departamento de Justicia. Se va a crear una nueva oficina del Departamento de Justicia específica para perseguir a Hamas, para perseguir a sus militantes en todo el mundo, para perseguir a todos los que los han financiado y para perseguir a todos los que los han apoyado. Entonces, es una oficina del Departamento de Justicia que va por todo tipo de procesos judiciales, desde arrestos y sanciones económicas o cárcel o pena capital, cuando así lo acredite la situación, y que van contra toda la gente involucrada a favor de Hamas. O sea, desde los líderes de Hamas que están viviendo en Turquía, en Qatar, se van a solicitar las órdenes de extradición, hasta los estudiantes que estuvieron organizando mítines en apoyo. No van a perdonar a nadie. Se lo buscaron. Nombraste un país que para mí en estos momentos, no para mí, en la realidad, es un país clave en todo esto, que es Turquía, por el poder que tiene dentro del mundo árabe. Además, militarmente estamos hablando de que es parte de la OTAN y es un ejército que está casi al nivel de Inglaterra o de Francia, un poquito por debajo, pero está ahí. O sea, no estamos hablando de Irán, si se quiere, que hasta podemos subestimarlo como ejército comparado con Turquía. Y una de las cosas que me preocupa es que Trump ha estado hablando de sacar las tropas de Siria para eventualmente ponerlas en Gaza. Eh, ¿No es fundamental que haya una base norteamericana en esa frontera en el norte de Siria con Turquía? No necesariamente. O sea, el plan de Trump está bastante bien armado, ¿eh? O sea, lo he revisado y me parece que está bastante bien pensado. Mira, vamos primero a entender cuál es la condición real de Turquía. O sea, Turquía es un ejército muy poderoso a nivel de tierra, no tiene fuerza aérea relevante. Entonces, eso de cualquier manera, el peor caso imaginable sería una guerra entre Turquía e Israel. Como Turquía no tiene fuerza aérea, Turquía evidentemente tendría que utilizar la misma estrategia de Hamas, proxies, que sería por medio de las milicias en Siria. Pero Turquía está en completa desventaja en el nivel aéreo y eso a estas alturas del partido es una debilidad estratégica muy seria, o sea, muy, muy seria. O sea, básicamente la debacle de Hamas y de Hezbollah empieza por ahí, porque toda la primera tanda de ataques israelíes son aéreos y no tienen con qué defenderse de eso. Y básicamente ahorita el drama de Irán es ese, o sea que no tiene ya defensas antiaéreas y entonces está expuesto. Pero aparte, Turquía efectivamente tiene un ejército muy poderoso, es de hecho, no, más bien, tengo entendido que es el ejército de la OTAN más fuerte, solo por debajo del de los Estados Unidos. O sea, está más armado que Inglaterra y que Alemania. Pero, pero su economía no refleja eso. Si tú comparas la economía turca, no es muy diferente a la economía de México. Entonces es como Rusia y México. O sea, son países, haz de cuenta, México con mucho armamento. Entonces, te aguantan una guerra corta, una guerra breve. Pero en caso de que hubiese un conflicto bélico que se extendiera por meses o por años, sus economías se desfondarían, colapsarían. Entonces, Turquía también tiene ese límite. Y Erdogan no tiene una posición tan cómoda. Está bajo permanente asedio de sus enemigos políticos y de la sociedad turca en general, porque ha manejado muy mal el gobierno, se ha manejado muy mal la economía turca, es una economía que está permanentemente en crisis, a cada tanto hay jornadas devaluatorias de la lira turca que la ponen otra vez en el suelo, la inflación es rampante, no la controlan, entonces hay un descontento generalizado contra Erdogan. Son muchos los aspectos internos que lo mantienen en una situación verdaderamente frágil. Entonces, hay que entender también que Turquía tiene limitantes por eso. Claro, Erdogan es un tipo alucinado con sus deseos, con sus ansias de convertirse en un sultán, de resucitar el Imperio Otomano, y bueno, por ello quiere obviamente extender su control sobre amplias partes de Siria, pero también para extender el control, la influencia sobre lo más posible en el Medio Oriente, ¿no?
Por eso incluso a veces cuando se emociona habla de reconquistar Israel para integrarlo al Imperio Otomano. Pero a ver, también eso tiene sus límites. Una, los acuerdos de Abraham. O sea, Erdogan se tiene que ir con muchas más, con los pies de plomo, porque si continúa el proceso de normalización de relaciones e incluso los acuerdos comerciales entre Israel y las naciones, las monarquías sunitas, principalmente Arabia Saudita, se crea un tejido comercial que al final de cuentas va a ser defendido por quienes lo integran. Israel lo puede defender militarmente, Arabia Saudita y sus anexos lo pueden defender económicamente, sobre todo por medio del precio del petróleo. Entonces, para Erdogan esto es un limitante y Erdogan en ese punto no tiene con qué competirle a Israel. O sea, no puede llegar con Arabia Saudita a decirle, oye, mejor hacer el tratado conmigo, ¿no? Semi aliado. Arabia Saudita le va a decir, ¿tú qué me ofreces? O sea, no tienes petróleo, no tienes dinero, tienes crisis económica y no eres una startup nation. Entonces, ¿tú qué me ofreces? No tienes nada que ofrecer. En cambio, Israel sí, toda la innovación tecnológica que desarrolla. Entonces, es un punto donde también es un freno para Erdogan. Entonces, bueno, se tiene que ir con tranquilo, pies de plomo, lo más diplomáticamente posible para intentar extender su poderío. Ahora, que Estados Unidos establezca una base en Gaza, y con eso ya empezamos a entrar con el tema de los planes de Trump, una base militar estadounidense en Gaza representa así, de un golpe, la aniquilación de los deseos, de los delirios expansionistas de Erdogan. O sea, porque es una presencia de un poder militar muy superior, aparte contra el que no le conviene meterse porque la guerra no le vendría nada más por lo militar. O sea, meterse con Estados Unidos sería meterse también con Israel, sería meterse con el resto de la OTAN y aparte sería ser objeto de sanciones económicas masivas, cosa que la economía turca no soportaría. Y además aquí hay que recordar que el territorio es sumamente chiquito. O sea, geográficamente no hay tanta diferencia entre tenerlo en Siria que tenerlo en Gaza. Entonces, la pura presencia estadounidense allí con una base militar en forma, a diferencia de la de Qatar, que sí está bastante más retirada y que obviamente está a tiro de piedra de cualquier ataque iraní y tiene todas las desventajas de estar en el Golfo Pérsico por lo que eso implica. Estamos hablando de una base estadounidense que cambiaría absolutamente todos los equilibrios de poder allí, sobre todo porque Turquía no tiene con qué competir con eso, Rusia ya perdió el puerto de Tartus y bueno, Irán, todos sus proxies están colapsados. Entonces, no, de hecho la noticia de Trump, o sea, te puedo asegurar que cuando Trump anunció que el objetivo es quedarse con Gaza, al primero que le dio diarrea de la impresión fue Erdogan, te lo puedo garantizar. Yo te confieso, y obviamente le confieso a la gente que nos está mirando, salud, que Gracias. en el momento que lo dije, que lo dijo, lo que yo pensé fue, ¿qué estupidez es esa? Porque vamos a ponernos de acuerdo en algo. No es un tipo que caiga generalmente simpático, Trump, pero cuando yo voto, bueno, no me tocó votarlo, pero cuando votamos un presidente en nuestro país, en nuestros países, no estamos votando un tipo simpático. Un tipo simpático lo puedo elegir para venir a animar la fiesta de los niños, pero para presidir un país a veces hace falta alguien que sea todo lo contrario, alguien simpático y evidentemente Trump no es alguien que irradie simpatía como sí lo irradiaba Obama en su momento, ¿no? Que era un candidato, era un lindo candidato. Entonces, lo primero que me pasó fue eso. ¿Qué estupidez está diciendo? Y cuando uno lo empieza a razonar fríamente, tiene mucho de lógica. Pero tiene mucho de lógica además porque Trump siempre dice algo y a los pocos días lo complementa con algo más porque quienes fueron aludidos reaccionan. Pasó con Panamá, que ya no va a volver a firmar el mismo contrato que tenía con China para que los barcos chinos crucen casi gratuitamente por el canal. Pasa con México, que hubo un diálogo y
Bueno, ok, no hay aranceles por ahora, vamos a hablar. No sé cómo estarán las cosas con Canadá, pero siempre hay una segunda parte de Trump. No sé si Sí, estás de acuerdo con eso. no, no, totalmente. O sea, Trump es una persona, digamos, se mueve en ese espectro de entre lo hábil y lo peligroso para la negociación, ¿no? Y es lo que aquí en México le decimos un gandaya, en valenciano es lo que se dice un gandul, o sea, alguien abusivo, o sea, no nada más agresivo, sino también abusivo. Eh, Porque bueno, esa es su forma de negociar, ¿no? Ya se sabe, tiene todo un libro sobre eso, ¿no? De poner la vara muy alta desde un principio, pues obviamente para obligar al otro a ceder. Y conforme va cediendo, seguir extendiéndole la liga en temas colaterales para irlo simplemente asediando, ¿no? Ahora, déjame hacer un paréntesis cultural aquí en lo que comentas. No te creas que Trump no es simpático. No es simpático como lo vemos, porque lo vemos en su papel de jefe, en su papel de el que tiene la sartén por el mango y la manera en la que negocia y obtiene sus cosas, ¿no? Pero justamente una de las cosas que permitió que la campaña de Trump desde su inicio, allá por 2015, tuviera éxito y tuviera el apoyo de la gente, es que, al contrario, cuando tú tratas con el Trump así cotidiano, lo que me ha dicho la gente que lo ha conocido, tengo amigos que lo han conocido, amigos del Partido Republicano, me dicen, el tipo es encantador, el tipo así como lo ves es encantador. Y lo puedes ver, se pudo ver de una manera muy gráfica cuando firma esta orden ejecutiva para prohibir la participación de mujeres trans, o sea, de hombres que ahora se identifican como mujeres en deportes femeninos. O sea, digo, porque obviamente hay toda una escenografía, otro tipo de escenografía, en este caso con todas las niñas y atletas ahí alrededor de él, pero si te diste cuenta, él le sale perfectamente bien comportarse como abuelito, así como Zeide, con todas las niñas allá alrededor, su carácter de pronto se transforma y es así como el de abuelo. Me dice, es casi Trump. O sea, es el tipo que, por ejemplo, me decía una vez, en Nueva York, una anécdota que fue famosa, que en una carretera de Nueva York, a una mujer se le descompone, se le poncha una llanta y está ahí orillada en la carretera. Pasa Trump en su limusina, se para, le pregunta qué te pasó, por la llanta se ponchó, no, estoy esperando al seguro, pero no hay señal, no hay recepción. Entonces Trump le indica a su chofer que le cambie la llanta y mientras la chica se sube a la limusina con él para no estar en el frío y están platicando un rato, ¿no? Y bueno, ahí cada quien se contó un poco su vida, etcétera, pues ya le ayudaron, arreglaron la llanta, etcétera, cada quien a su casa. Y 3 semanas después le llega a la señora, le llega una notificación del banco que la cuenta de su hipoteca está liquidada. Así, liquidada, está en ceros ya. La pagó Trump. O sea, es ese tipo de gente que sabe caerle bien a la gente. Entonces, es un personaje sumamente complejo y bueno, lo estamos viendo ahora que viene Trump Reloaded. Viene con una idea de gobierno mucho más estructurada, viene con planes mejor definidos, que se nota que el tipo en estos años le aprendió bastante a cómo está el asunto internacional. Eh, y bueno, entonces en ese sentido, la idea, mira, sí hay una parte que puede seguir sonando tonta de esta idea, es el hasta qué punto va a ser posible. O sea, estás hablando de sacar de ahí a 1.8 millones de personas por lo menos, si no es que a 2 o a 2.4, que es el total de la población. Estás hablando de quitarle terreno, territorio a un país musulmán, bueno, al mundo musulmán, no es un país, pero al mundo musulmán, algo que para ellos es gravísimo. Estás hablando de que va con toda la oposición de todo el mundo, o sea, nadie, solamente Israel, nadie quiere que Trump haga eso. Bueno, él lo dijo, ¿no? Eso dicen, en realidad sí quieren. Que no sería raro, porque sería ponerle una solución poco diplomática, pero una solución a un problema que le causa dolores de cabeza tanto a Israel como a los países árabes. Mira, yo lo vengo diciendo desde hace 8 años, tranquilamente. Desde que este asunto empezaba a cocinarse todavía, cuando Barack Obama era presidente, que a como iban las cosas, la única solución que empezaba a volverse posible para el conflicto palestino iba a ser una solución que ya no tomara en cuenta la opinión palestina, que simple y sencillamente se les impusiera.
y que obviamente lo más razonable para evitar así como que una indignación extra, lo más razonable es que esa solución fuese impuesta por medio de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. O sea, para que los árabes se sintieran dominados, pero por los árabes, ¿no? Y por lo menos eso atenuara un poco la situación. Pero que por la conducta palestina, pues era prácticamente ya imposible contar con ellos como socios para un proceso de paz. Entonces, esto lo decía yo principalmente después de la guerra de 2014, cuando secuestraron a estos 3 chicos de una yeshiva y se desató todo un relajo, fue cuando se descubren los túneles, etcétera, ¿no? Entonces, ya me quedaba claro que los palestinos estaban anulados para eso, no tienen nada que aportar, es la realidad. Pero bueno, o sea, obviamente yo estaba partiendo del hecho de que a nadie se le iba a ocurrir la salvajada de expulsar a los palestinos de allí. Todas las soluciones que Israel se ha planteado a lo largo del tiempo, todas parten de la premisa pues, de que los palestinos están allí y allí se van a quedar. O sea, Israel y ahí te abro yo el paréntesis, si me permitís. Sí, adelante. Ningún pueblo, creo yo, en la historia tuvo tantas posibilidades de tener un Estado con un vecino que le estaba ofreciendo no solamente la paz, sino absolutamente todo lo necesario para que ellos vivan en un Estado moderno. O sea, no solamente te doy un pedazo de tierra y hace tu país ahí, como le pasó a los judíos en el año 48. Bueno, háganlo ahí. Mátense entre ustedes y hagan lo que puedan. No, les brindaron todo. Era como ser hijo de rico, con todo. Voy al concepto, ¿verdad? De no tener que pelear desde abajo. Y les estaban dando eso. Y contestaron con nazismo. Exacto. O sea, no nada más es eso que apuntas, que es correcto. O sea, yo creo que ningún grupo humano en la historia, en toda la historia, vamos a hablar de desde el 3500 antes de la era común que se desarrolla el sistema de escritura en Sumeria, o si quieres vamos a hablar de 12,000 años desde que empieza la revolución agrícola, o 70,000 años desde las primeras cuevas con pinturas rupestres. O sea, ni siquiera desde la revolución, la primera gran revolución, la revolución del precámbrico, así con trilobites y todo ese tipo de bichos ahí en el fondo del mar. Jamás en la historia un grupo rechazó tantas veces la posibilidad de ser un país independiente. Los palestinos son un fenómeno rarísimo. Ahora, pero fíjate todo lo que esto implica, porque entonces cualquiera que se ponga a analizar el asunto de manera razonada, si es honesto, va a llegar a la conclusión de que la única solución habría solamente 2 soluciones reales al conflicto con los palestinos. Una, les construyes una barda, los tapías, los encierras y que se aniquilen entre ellos mismos, punto. 2, los expulsas. ¿Quieres solucionar el problema en Medio Oriente con ellos? Es eso, el aislamiento total, ya sea por expulsión o porque de plano los bardees. Perdón por lo que estoy diciendo, es durísimo, pero es la realidad. Acabamos de ver escenas en la forma en la que tratan a los rehenes, la forma en la que hacen escarnio de ellos, la forma en la que los usan para su propaganda, o sea, evidencia el nivel de inhumanidad que tiene esa sociedad. Lo siento. O sea, ¿quieres una solución real, solución de fondo? Sácalos o bardéalos. Punto. Ok. Vale, por cuestiones de derechos humanos, por cuestiones de ética, por cuestiones de valores. Entonces es obvio que nadie estaba pensando en eso, ¿no? Menos Israel. Israel estaba pensando que cualquier solución partía del hecho, pues de que ahí están y ahí van a estar. Entonces, mejor ir construyendo o tratando, porque eso nunca funcionó, tratar de construir las condiciones para que ellos puedan ser autónomos sin dar problemas y nosotros sigamos siendo autónomos, pero seguros. No funciona, y no funciona, y no funciona, y no funciona. Entonces, bueno, viene esta guerra que marca un parteaguas, porque, bueno, Israel se toma el tiempo, desarrolla una estrategia excelente y logra desarticular a todo el eje de proxies iraníes. Con eso cambia completamente las reglas del juego, pero curiosamente mantuvo como esa postura de, bueno, voy a aniquilar a Hamas, voy a destruir a Hamas, ya desmadré a Hezbollah, en una de esas nos vamos a echar también a los ayatolas,
Pero bueno, pues Gaza ahí está, y ahí va a estar. Entonces hay que ir pensando el día después, ¿no? Que se le llama. Ahora, lo interesante es cómo Trump, entendiendo a la perfección el cambio radical que hubo en el Oriente Medio, el elemento fundamental de todo este cambio es Hezbollah, porque Hezbollah era la carta de chantaje iraní. O sea, cualquier cosa que pasara en Medio Oriente, Irán siempre te podía amenazar, no te pases de esta línea, aunque no tuviera nada que ver con Israel, porque inmediatamente Hezbollah está disparando miles de misiles contra Israel. Ese era el chantaje. Bueno, ya no existe. Entonces, ya no existe. Trump se pone en un plan de, bueno, me voy a quedar con Gaza y a ver quién se me pone en contra. Los países árabes llevan años, décadas sin meterse en el problema. Mandaban dinero, Qatar sobre todo, pero los países árabes ya no se metían con ese asunto. O sea, operativamente hablando, ya nadie se metía a favor de Gaza. Europa tampoco. Europa está completamente asfixiada en sus propios problemas en los que se han metido por tontos. Entonces, Europa no tiene capacidad de reacción ya. Rusia, adiós, bye bye, perdió el puerto Tartus, perdió toda su influencia en la zona con el colapso del régimen de Bashar el-Assad. Irán, lo mismo. Entonces, ¿quién se mete? Y entonces, pues es Trump el que viene a decir, pues ya, o sea, es el tío que en la comida familiar, Pesach, si quieres, para judíos, Navidad para cristianos, es el tío que llega a decir lo que todo mundo sabe, pero nadie quiere decir, ¿no? O sea, es el tío demasiado honesto, así que aprovechando que todo el mundo está peleado, discutiendo y así como que lanzándose indirectas, sueltan las verdades dolorosas, incómodas y que nadie quiere decir. Entonces, bueno, pues ya Trump la soltó, ya obviamente causó todo este revuelo, pero conforme va pasando el tiempo uno dice, bueno, yo no veo a nadie que realmente lo pueda detener. Aquí la Y ahí, pregunta es, ahí te vuelvo a interrumpir, perdóname, sí, pero después de que Trump tiró esa bomba, nunca mejor dicho, en un caso así, ¿no? En este conflicto, después que Trump tiró esa bomba, jamás siguió con el intercambio, perdón, con la liberación de rehenes a cambio de terroristas liberados de las cárceles israelíes. O sea que jamás, tampoco, más allá de que han hablado, tampoco cambió su actitud. no, es que, bueno, también hay que entender aquí una de las partes más interesantes de la psicología de Hamas, que es un aspecto absolutamente irracional, pero bueno, así es. Hamas siente que mientras más presión le metan a Israel, más tiene digamos, como el espacio para comportarse todavía como asnos, ¿no? O peor que eso. O sea, todo el error estratégico de los tres, de Hamas, de Hezbollah y de Irán, pero principalmente de Hamas, siempre fue a pensar que mientras más presión se le metía a Israel, más libertad le daba a ellos para violar acuerdos, para lanzar ataques, para ser intransigentes. Blinken, en un simpático gesto de honestidad no solicitada, confesó la imbecilidad de política de la administración Biden. No se dio cuenta, Blinken obviamente, es demasiado estúpido para darse cuenta de ese tipo de cosas, pero Blinken lo dijo, ¿no? O sea, mientras más presionábamos a Israel, cuando le preguntan, Netanyahu fue el que impidió los acuerdos, dice, no, fue Hamas. Mientras más presionábamos a Israel, Hamas se ponía en un plan intransigente, cada vez más intransigente, y volvió a pedir cosas que ya había renunciado, etcétera, y nosotros seguíamos presionando a Israel en un plan así bien necio, ¿no? Bueno, y uno le preguntaría, bueno, pendejo, ¿por qué presionaban a Israel entonces? Y a quien había que presionar era Hamas. Bola de idiotas, no hay de otra. Pero bueno, Blinken lo confesó, no, pero así es Hamas. Entonces, Trump asume una postura muy interesante de decirle a Israel ya varias veces, ayer fue otra más, en relación a Irán, así como insinuando, ya no quiero que Israel ataque, ya no quiero que Israel vaya a la guerra. De hecho, eso provocó reacciones muy fuertes en contra de Trump, incluso en contra de Netanyahu, cuando recién había aceptado, todavía Trump sin ser presidente, y Netanyahu cuando acepta el alto al fuego, bueno, todos mis cuates, así la tropa, ¿no? De tuiteros sionistas que estamos ahí todo el tiempo dando lata con esto, muchos de ellos estaban en la depre total, o sea, estaban histéricos. Y
porque sí, veían de repente una postura que parecía anti-israelí, o sea, idéntica a la de la administración Biden, con la diferencia de que ahora Israel había aceptado. Pues, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? Bueno, yo les puse, a ver, aguántense. Todavía no sabemos en qué términos se negoció esto, pero me queda una cosa clara. Si Netanyahu le aceptó a Trump lo que no le aceptó a Biden es porque Trump ofreció algo que no ofreció Biden. Y bueno, ya lo empezamos a ver, ¿no? Ahorita la situación ya dio un giro por completo. Pero es que ahí está el detalle. Jamás no está entendiendo en qué términos Trump está presionando a Israel. O sea, en qué términos Trump le está pidiendo a Israel que ya no le mueva mucho al asunto, porque Estados Unidos tiene su propio plan. O sea, la postura de Trump es, ¿para qué te desgastas? O sea, a menos que sea estrictamente necesario, pero ¿para qué te desgastas con continuar una guerra en Gaza si la vamos a vaciar y la vamos a convertir en una torre Trump? ¿Y para qué te desgastas con Irán si lo vamos a doblegar por el lado económico, no? O sea, la postura de Trump es de mantener a Israel lo más tranquilo posible, pero porque del otro lado va por la aniquilación total de todo este eje. Hoy se empiezan a publicar los informes de las investigaciones y se confirma que Irán estaba tratando de matar a Trump y esas Trump no las perdona. Hoy se confirma que hay una orden ya para crear lo que mencionaba hace rato, un área en el Departamento de Justicia para perseguir a Hamas a todo nivel. Entonces, Hamas no está viendo que se le viene lo peor, porque ahorita, bueno, quedó desmantelado como estructura operativa en un 90%, 95%, pero se le viene ahora una persecución por todos los demás frentes. Y obviamente se le va a venir un reto durísimo cuando a la población de Gaza se le empiece a decir, oye, te vamos a mandar a tal lugar, te vamos a tener bien, te vamos a mantener bien, ahí vas a poder estar tranquilo, en paz, sin guerras, trabajo, buen nivel económico, buenas condiciones de vida para ti y tu familia. ¿Te quedas o te vas? O sea, ahorita sí es mucha la gente de Gaza, por mucho que quieran negarlo, que sí lo pensaría, porque están regresando a Gaza, llevarle a los que se les permitió llegar, regresar al norte, y están descubriendo que eso es inhabitable y va a seguir siendo inhabitable durante un lapso de 3 a 5 años. Entonces, o sea, mucha gente, no lo dudes, si va a decir, órale, me voy. Entonces, jamás se va a enfrentar a todo eso. Ahí es en donde esta visión, esta desconexión de la realidad característica de los grupos islamistas, pues obviamente es el peor consejero a la hora de tomar decisiones en el contexto de una guerra. O sea, toda esta guerra jamás se aferró a ella y siguió adelante con una guerra que estaba perdiendo y además perdiendo de una manera brutal. Desde un principio, la estrategia israelí evidenció que jamás no se iba a poder ni meter las manos. Ya cuando iba claro por ahí de diciembre, enero, cómo se iba moviendo la cosa, dices, bueno, es cuestión de tiempo, pero jamás no va a poder ni meter las manos. Todo el tiempo jamás se confió y se aferró a que la comunidad internacional detuviera a Israel. Fíjate qué nivel de error estratégico, y eso aplica para empresas, para familia, para partidos de fútbol, para guerras. O sea, que todo tu plan, el éxito de tu plan dependa de lo que alguien afuera va a hacer. No, no puede ser tan idiota como para planear tu guerra así. Bueno, jamás lo hizo. Irán lo hizo, Hezbollah lo hizo. Pero jamás, sobre todo, confiaban en que la comunidad internacional iba a detener a Israel. Y no sucedió. Entonces, ahorita que jamás otra vez ve que hay una cierta presión estadounidense, dice, ya los detuvieron, podemos volver a hacer lo mismo de siempre. Podemos volver a atacar, porque sí, pues la humanidad dirá lo que quieran, pero al final de cuentas siempre nos apoyan, siempre nos mandan dinero, siempre nos defienden y siempre repiten nuestra propaganda. Entonces, ahí es en donde ves la otra cara de la estrategia de Trump o del plan de Trump, que definitivamente va por darle un cambio radical a todo eso. Ahorita simple y sencillamente con el cierre de USAID, la cantidad de dinero que le va a dejar de llegar. Mira, dejaron de financiar a la UNRWA, Estados Unidos deja de financiar a la UNRWA y cierra todos los financiamientos que se dan por medio de USAID. Con eso, si alguien va a resentir económicamente, eso van a ser los palestinos, que dependían, bueno, recibían muchísimo dinero por ahí. Entonces, jamás se va a dar cuenta muy tarde que no,
O sea, que no supo medir por dónde venían todos los golpes. ¿Cuánto falta para derrotar a Hamás? ¿O qué falta para derrotar a Hamás? Es buena pregunta. Mira, faltan meses. No es algo así que podamos definir como inmediato, inmediato. Pero el punto está en cómo se va a dar ese asunto, porque, y esto Trump lo sabe, y su propia gente ha sido muy clara con ellos, sobre todo Hexer, se apellida el secretario de Defensa, o también Marco Rubio, el secretario de Estado, sí entienden que existe la posibilidad de que Hamas haga una tontería e Israel tenga que responder otra vez con un ataque militar. Esa sería la vía más rápida. O sea, ahorita, y sobre todo porque Israel ya dijo, ¿no? Que ya, o sea, obviamente no va a tener ya ningún tipo de consideración con Hamas cuando se reactive la guerra, después del estado en el que regresaron los últimos 3 rehenes. El objetivo de Israel es contundente. Entonces, muy probablemente esa sería la manera más rápida. En caso de que, digamos, jamás cometiera una imprudencia o violara los términos del acuerdo y se reactive la guerra, Israel se va a fondo y ahí yo creo que ya es cuestión de semanas para terminar de reventarlos. Ahora, viene la otra posibilidad, la posibilidad de que se haga más bien al estilo de Trump, que es sin una guerra de por medio, y entonces empiece la negociación primero con la población para, o sea, sálganse, mejor sálganse, les ofrecemos mejores condiciones de vida en otro lugar, y empiece un paulatino desalojo de la franja de Gaza. Obviamente para ello se tiene que convencer a los países que los van a recibir, cosa que no va a ser tan difícil, o sea, porque al final de cuentas Estados Unidos regala mucho dinero. Digo, me encanta porque mucha gente no sabe de esto, no siempre están quejándose, no, los gringos son los peores del mundo, es el imperio, la Coca-Cola, Mickey Mouse, las hamburguesas, o sea, explotadores, opresores, o sea, ven a Estados Unidos como lo peor. Sí, pijo, pues no saben que Estados Unidos es el país que más dinero regala en el mundo. Regala. No estoy hablando de préstamos, no estoy hablando de créditos, no estoy hablando de inversiones. Estoy hablando de dinero regalado. Sí, no, claro, para eso todo el mundo se forma y está pide y pide. Y pero son así de nivel de Schnorrer. O sea, aparte siente que te están haciendo un favor y que por eso Estados Unidos tiene la obligación de seguirme regalando dinero. Y ahorita, por ejemplo, que Estados Unidos corta los apoyos de USAID, ahí salen líderes africanos, ¿no? A quejarse, a decir, es que, o sea, Estados Unidos no sabe que va a matar gente de hambre con esa decisión. Cabrón, atiéndelos tú, son tu gente. Es la gente de tu país, resuelve el problema tú. O sea, ¿por qué tienes que estar en esa postura de no, exijo que el tipo me regale dinero? Y me regala dinero y de todas maneras lo odio. Y de todas maneras me alío con sus enemigos, pero exijo que me regale dinero. Bueno, esa ha sido la relación eterna con los Estados Unidos. Perdón que lo diga, en ese sentido, el país más maravilloso del mundo. Es como hay una maldición yiddish, ¿no? Que dice, ojalá te vuelvas millonario, pero seas el único de tu familia. Parece que eso fue lo que le pasó a Estados Unidos. Entonces ahí está todo el mundo pide y pide y pide y pide. Bueno, se acaba esto de repente, o Estados Unidos tiene con qué extorsionarte por ahí. O sea, ¿en serio no me vas a aceptar a los refugiados palestinos? Te dejo dar dinero. Pues déjame de dar dinero. A ver, en 2 meses quiero ver cómo estás. En 2 meses quiero ver cómo te sientas a platicar. O sea, Claro, no porque sé. aparte tenemos que ver que primero es ridículo, pero es real. Existen dentro de Gaza refugiados, o sea, existen gazatíes refugiados en Gaza. Caramba. Nos acabamos de Pero enterar, ¿no? si acusan a Israel de que está haciendo un genocidio, que a todos los que acusan a Israel de eso, yo siempre les pregunto lo mismo. ¿Cuándo empezó el genocidio? Todos me dan fechas diferentes. Lo que no saben es después que les pregunto por qué Israel no terminó el genocidio, no saben responderme por qué Israel no lo terminó. Le digo, son estúpidos los israelíes. Están haciendo un genocidio, es como se compraron un circo y le crecieron los enanos. Están haciendo un genocidio y le crece la población. Fantástico. Bien, aquellos que acusan a Israel de que están cometiendo un genocidio dentro de Gaza estarían obligados a tomar esos refugiados dentro de su territorio, pero dicen no.
no los queremos. Entonces, ahí es una de las partes interesantes de eso que dijo Trump, de cómo se desenmascara a todos estos países que dicen viva Palestina libre desde el río hasta el mar, pero lo dicen bien desde lejos, ¿no? No quieren Claro, tener nada que ver. esa es otra de las facetas más interesantes del plan de Trump, ¿no? La manera en la que encueró a todo mundo, así, literalmente. Sí, porque afloran todas esas contradicciones, ¿no? O sea, la primera que mencionaste es muy interesante, esa cuestión de la pertenencia al territorio. Mira, siempre lo hemos dicho, 20,000 personas que estamos en este negocio, ¿eh? En este asunto de la Hasbara, siempre lo hemos explicado. El caso de los refugiados palestinos es el más raro del mundo, ¿no? O sea, viven en territorio palestino, son gobernados por palestinos, si tienen documentos de identidad palestino, pues son refugiados. De alguna extraña manera son refugiados. Ellos y todas sus generaciones a perpetuidad. Bueno, o sea, ahorita viene toda esta bronca, ¿no? De que Trump dice, bueno, ok, está bien, los vamos a sacar de Gaza, los vamos a reubicar y vamos a hacer de Gaza un lugar así desmilitarizado, con una zona económica, con una zona militar. Y no, 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 Gaza es nuestro hogar y no nos vamos a ir de aquí. Ah, qué bien. Entonces ya renunciaron a regresar a invadir Israel, ¿no? Digo, porque los palestinos son ese extraño tipo de gente que exige que la humanidad le reconozca un Estado, desde un Estado en Gaza y Cisjordania, pero que exigen también que su población se vaya a vivir a otro Estado, ¿no? A Israel. Entonces, pero no, ya dijiste que tu lugar es Gaza y que no te vas a ir de ahí. Bueno, Israel es el que dice, excelente, pues ahí te vas a quedar, ya no me vas a estar fregando. Entonces ya se quedan, ya, bueno, sí, pero no. Entonces, obligas a los palestinos a entrar en esa contradicción de que por fin, ¿eres refugiado, sí o no? O sea, si dices que ese es tu hogar y que esa es tu tierra y que ahí vives, entonces no eres refugiado, mijo. Pues te vamos a quitar el dinero de refugiado. Bueno, desfinanció la UNRWA. Y si dices que eres refugiado, entonces, bueno, pues te movemos a otro lugar. ¿Cuál es el problema, no? Viene lo del genocidio. O sea, ahora resulta que todo el mundo ha estado así. Irlanda, Noruega y España, ¿no? Fue los países que más le soltó Israel, fue el quien le soltó el cachetadón. Que dicen, bueno, es que es un genocidio, el genocidio, el genocidio, el genocidio. Pues bueno, ok, está bien, ustedes dicen que es un genocidio, ahí les van los refugiados. No, perdón. Si esto es un genocidio, ustedes tienen la obligación, así es la ley internacional. Estamos hablando de protocolos de la Haya, de Convención de Ginebra, Tratado de Roma, así es la ley internacional. Si ustedes consideran que ellos son víctimas de genocidio, tienen la obligación. No, no, no. Ellos se tienen que quedar en donde están siendo víctimas de un genocidio. O sea, ahora la postura europea es que los gazatíes se tienen que quedar en donde están siendo víctimas de un genocidio. Bueno, lo único que está quedando en evidencia es que la postura europea siempre ha sido una estupidez, que nada más es una postura sesgada, prejuiciosa y antisemita, que no hay otra manera de describirla o de etiquetarla, y bueno, con ello están quedando evidenciados, ¿no? Entonces, bueno, mientras tanto, de todas maneras, todo se va acomodando de tal manera que tal parece que si Trump realmente se decide a intentar implementar esta solución, por bárbara que sea, pues no parece que vaya a haber alguien que lo detenga. Entonces, va a ser interesante ver cómo transcurren estos 4 años, porque sería, digamos, la solución lenta. En ese sentido, estaríamos hablando de que Gaza quedaría completamente, bueno, Hamas quedaría completamente derrotado en el transcurso del cuadrienio, de los 4 años que va a gobernar Trump. Ahora, yo no creo que eso vaya a pasar. O sea, yo creo que lo que queda de Hamas, tarde o temprano, más bien más temprano que tarde, van a cometer un error, se van a ir otra vez a la guerra, van a provocar otra vez la reactivación del conflicto y este asunto se va a solucionar por la vía rápida, porque Israel en este punto ya no tiene alicientes para administrar el conflicto. Israel siempre estuvo administrándolo, tratando de mantenerlo en la baja intensidad, la más baja intensidad posible, evidentemente la expectativa de que cambiara la situación con Irán, de que colapsara el régimen iraní, ya sea porque la propia crisis económica lo derrumbara o por las presiones externas, las sanciones que Estados Unidos había impuesto, etcétera, porque ya sabemos que colapsando el régimen iraní colapsa el financiamiento de todo este movimiento. Entonces, la expectativa de Israel
era para no tener que destruir Gaza. Tú lo dijiste muy bien, qué pésimo genocidio, o sea, pasan los años y los años y los años y no se acaba. Entonces, para no tener que destruir Gaza, Israel prefería administrar el conflicto. Ahorita ya no hay nada, ningún estímulo para Israel, ningún plus, ninguna ganancia, ni diplomática, ni militar, ni política, ni de ninguna índole. Ya no hay ninguna ganancia en seguir administrando el conflicto. Así que en el momento en que Hamas comete un error y reactive la guerra, yo creo que ya eso se va a fondo. Y en ese caso, no sé cuánto más puede resistir Hamas un asedio militar duro, pero duro en serio por parte de Israel. Un mes, 2 meses, 3 meses, no veo que pueda soportar más. Entonces, es lo que me queda claro. Si es por la vía rápida, reactivando la guerra, yo creo que Hamas se va este año. Si las cosas las logran mantener así con alfileres, pero Estados Unidos activa su plan de vaciar la franja de Gaza y darle todo este periodo de Trump, 4 años, para que jamás quede paulatinamente anulado. ¿Y Cisjordania? Interesante, porque, bueno, ya Trump mandó una señal muy clara con el hecho de que ahora oficialmente para Estados Unidos ya no es Cisjordania, es Judea y Samaria, y Judea y Shomrom otra vez. Eso a nivel político dice mucho. O sea, todo este entramado está dándose, lo está manejando así Estados Unidos, para que los primeros que tomen nota, los primeros que deben estar apuntando así, para sentarse a sacar conclusiones, son justamente Mahmoud Abbas y su gente. Le están mandando un mensaje así categórico, puntual, tajante, de que ya no hay tolerancia y ya no hay dinero. Entonces, Cisjordania se lo tiene que empezar a pensar, la autoridad palestina se lo tiene que empezar a pensar porque no se les va a tolerar nada. Y bueno, Israel lo está demostrando también por su parte. Ese es el lado por donde de Estados Unidos lanza los mensajes. Pero Israel está mandando los suyos en Jenin y en Tulkarem, principalmente en Jenin, segundo lugar en Tulkarem, donde ya mucha gente dice, esto ya se gasificó. Gasatizó, ¿no? Mejor, porque gasificó suena como si fuera una soda. Y esto ya se gasatizó, o sea, Israel ya está barriendo, destruyendo ya todo un barrio de Jenin ya quedó completamente aplanado como estacionamiento, porque Israel también ya está aniquilando a los grupos terroristas allí. Entonces, el mensaje que se le está mandando a la autoridad palestina por parte de Estados Unidos es, o sea, pon tus barbas a remojar, y por parte de Israel es, en el momento en que cometas un error, te va igual que Gaza. Ok, va a ser más difícil con Cisjordania, todos lo saben, porque estás hablando de otro tipo de territorio. Tendría que ser una guerra más parecida a la del Líbano, porque se parece más al Líbano en ese sentido de amplias zonas despobladas, zonas montañosas, etcétera, ¿no? Pero de todas maneras, el mensaje que se está mandando es, por parte de Israel, puedo con cualquier tipo de enemigo, sea pude con Hamas, en un contexto totalmente urbano, pude con Hezbollah, en una zona parecida a la tuya. 2, no voy a tener piedad, no me voy a detener, ya no me voy a frenar. Y 3, llega Estados Unidos diciendo, pues mira lo que vamos a hacer con Gaza, lo que podemos hacer con Gaza. Vaciar el lugar, mandarlos a Egipto. O sea, ¿tú crees que en última instancia ustedes no los podemos mandar a Jordania? O sea, hay una amenaza tácita en todo esto y pues quiero pensar que Mahmoud Abbas y su gente le están tomando en cuenta, porque si no lo hacen, se van a meter en un montón de problemas y no los van a perdonar. Bien, Irving, no quiero robarte más tiempo. No te preocupes. Yo seguiría hablando, no tengo ningún problema. Solucionamos Gaza, solucionamos Cisjordania, pero ¿qué pasaría con eso, con los palestinos que estarían fuera de ese territorio israelí o resort o como sea, y con su descendencia? ¿No estamos generando un problema de acá a no muchos años? Pues mira, si se aplica una política de refugiados normal, no.
O sea, el problema es la política, perdón, la mierda de política que la ONU ha tenido por medio de la UNRWA, porque la UNRWA es una agencia que fue creada para perpetuar el problema de los refugiados palestinos. Y fíjate a qué nivel perpetuarlo, ¿no? A nivel de que viven en su tierra, los gobierna su gente y siguen siendo refugiados. Imagínate, o sea, Bella Hadid, ¿no? Esta cantante y su papá, que es multimillonario, son palestinos, son refugiados, tienen el estatus de refugiados, tienen derecho al estatus de refugiados, porque así son las estúpidas normas de la ONU. Y claro, pues evidentemente eran normas diseñadas para joder a Israel, punto. Ahora, y el problema es que entonces la atención que la ONU le ha dado al asunto de refugiados palestinos y está diseñado, te digo, para seguir perpetuando el conflicto. Si tú dispersas a los palestinos y los atiendes como verdaderos refugiados, o sea, a ver, van a llegar acá, se van a establecer en colonias o en campamentos, los vamos a ir integrando poco a poco a la actividad económica del país, y ya su siguiente generación ya no es palestina, ya es local. O sea, que yo sepa, así le fue a los refugiados chilenos aquí en México, ¿no? Por ejemplo, o sea, cuando la época de las dictaduras en los años 70, 60, 70, 80, América del Sur, llegaron un montón de chilenos, llegaron un montón de argentinos, llegaron un montón de uruguayos aquí a México. Ok, eso estamos hablando de gente, pues básicamente de la generación de mi papá. Todos los hijos y todos los nietos, conozco a varios en Betel, en la sinagoga a la que yo siempre voy, y hay varios, tenemos una amplia comunidad sudamericana, la comunidad judía de México, conozco a los hijos y a los nietos de ellos, conozco uno que otro, que te digo, ya son gente grande, hay un señor con el que me llevo muy bien, eh, Daniel Vitrán, trabajó para la ONU, etcétera, tuvo que venirse exiliado después del golpe de Estado en Chile, él es chileno de nacimiento, sus hijos son mexicanos, sus nietos son mexicanos, dos de sus hijos, no, tres de sus hijos, Daniel, Álvaro Vitrán, Samuel Vitrán y no me acuerdo el nombre del otro, pero son músicos, dos violinistas, un chelista, y se anexaron con otro violista, ese sí mexicano, y fundaron el cuarteto de cuerdas emblemático de México, el que ha sido el mejor grupo de cámara de México durante ya 40 años, cuarteto de cuerdas latinoamericano. Su orgullo de la música mexicana, o sea, buenísimos, ¿eh? Son una cosa maravillosa. Han sido profesores en Pittsburgh, en las mejores universidades, conservatorios de Estados Unidos dan clase, etcétera. Es orgullo mexicano. ¿Por qué? Porque son hijos de un refugiado chileno, pero como ellos ya nacieron y crecieron en México, son mexicanos. Esa es la manera normal de tratar a los refugiados. Y ellos, obviamente, como mexicanos, o sea, ya involucrados, nacidos, crecidos, asimilados a la vida nacional en México y como ciudadanos mexicanos, pues obviamente no estuvieron pensando en regresar a Chile a organizar revoluciones. Se dedicaron a trabajar como músicos, se prepararon bien, tuvieron éxito, fundaron uno de los mejores cuartetos de cuerda del mundo. O sea, el punto está en que cuando haces un buen trabajo con los refugiados, básicamente el primer objetivo que debes tener es que sus hijos y las generaciones que vengan después crezcan con opciones en el país en donde te están dando refugio. De hecho, a eso te vas como refugiado. O sea, si yo en un momento dado tuviera que huir así con mis niños chiquitos y todo eso, llegas a, no sé, a Serbia, ¿no? Ahí te dieron refugio. Bueno, puta, no sé nada de serbio, no conozco la cultura serbia, no conozco la historia serbia, no hablo obviamente el idioma, o sea, no nada. Voy a tener que empezar de cero. ¿Por quién lo voy a hacer? Por mis niños. O sea, es la primera motivación que tengo. Es decir, bueno, pues ahí nos querían matar, bueno, aquí, pues lo que quiero es que mis hijos se olviden de eso, no tengan nada que ver con eso y tengan opciones de vida. Ok, a lo mejor yo llegué soltero. Bueno, ¿qué es lo más probable que pase? Pues que me case con una serbia, ¿no? Me consigo una novia serbia, me caso con ella, tengo niños que ya son serbios, ¿no? Medio gatel, medio serbios, pero ¿qué es lo que voy a querer? Pues obviamente lo que menos me gustaría es que llegara el gobierno, no, pero son tus hijos, son refugiados también. Oye, no me fregues, nacieron aquí, son, o sea, no, justamente es para la siguiente generación, para quien piensas. Entonces, si a los palestinos los dispersan, pero los tratan como a verdaderos refugiados, y en ese sentido me refiero a todas las ventajas, toda la ayuda que se le tiene que dar a los grupos de refugiados, pues estamos hablando de que con el paso del tiempo sus generaciones siguientes
se van a poder asimilar y van a poder integrarse a otro país. La única razón para que digas que no, que esto que estoy diciendo es aberrante, es un crimen y bla, 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 es porque queremos que los palestinos, aunque sea dentro de 7 generaciones, regresen a destruir Israel. Esa sería la única lógica para rechazar eso. Porque eso es lo que pasa con todos los refugiados del mundo. O sea, te lo digo yo que conozco hijos y nietos de refugiados aquí en México y que no están pensando, ay, tengo que regresar a Argentina, tengo que regresar a Uruguay para tirar algo. No están pensando, están preocupados por lo que pasa en México, porque son mexicanos, punto. Entonces, eso es lo que le debe pasar a los palestinos. La única razón para que me digas de que eso sí es un crimen cuando se trata de palestinos es porque en el fondo quieres destruir Israel. Antisemitismo. Lo único que tienen que hacer con los palestinos verdaderos refugiados, si se llega a dar esta dispersión, es tratarlos como refugiados. Irving, espero que la próxima vez que hablemos podamos conversar sobre otros temas, conversar sobre la reforma judicial de Israel, de los problemas políticos que hay dentro de Israel, que son un montón, y que no tengamos que hablar ni de rehenes, ni de refugiados, ni de guerras, aunque parece ser que estaríamos condenados a vivir así al menos durante un tiempo más. Una vez más, muchas gracias por venir a un pequeño canal y tenés el segundo puesto en este canal en visualizaciones, como 5.500 visualizaciones tuvo nuestra charla anterior, es el segundo video más visto del canal. Así que bueno. espero que tengamos un éxito similar en esta segunda vez. Te mando un abrazo enorme y muchas gracias por estar en el canal. No, Gustavo, al contrario, gracias. De verdad un gusto la invitación. Y sí, así ya literalmente, ¿no? Como solemos decir, hoy Simges. O sea, espero que la próxima vez que nos veamos, y bueno, si algún día nos llegamos a conocer en persona, que sea pronto y que sean Simges, que sean momentos felices y no tener que seguir hablando de esto. Pero bueno, pues mientras tanto, aquí estamos, cuando quieras, nos organizamos, ¿cierto? Tenemos temas pendientes, pero bueno, ya los iremos tramitando. Te mando un abrazo enorme, Gustavo. El día que quieras comer un asado de verdad y original, no vayas a Argentina, podés venir a mi casa, que la puerta está abierta y es el original. Bueno, es Montevideo, ¿verdad? Sí. Ok, anotado, ¿eh? Conste. Nos despedimos como de costumbre. Am Israel Chai.